Bendiciones nuevamente. Vamos a analizar en estos momentos el episodio número 17. Frecuentemente les he mostrado a ustedes los dos mapas que están aquí en el pizarrón. Por favor, obsérvenlos. Es el mapa de las tierras de Palestina y el mapa de los viajes de Pablo, que son necesarios para que podamos conocer nosotros desde los orígenes de la Iglesia de Cristo. No está de más que se les mencione que cuando el pueblo no sabe, es cuando el pueblo corre el peligro de ser explotado por aquellos religiosos falsos. Entonces, en esta presentación voy a estar hablando más acerca, no tanto del avance de la Iglesia de Cristo. Finalicé el episodio 16 explicando cómo se inició la Iglesia de Cristo. Ahora viene su trabajo. Si usted tiene la sinceridad suficiente y tiene el deseo de conocer, entonces yo le sugiero que siga leyendo todo el libro de los Hechos, para que usted tenga de primera mano la información suficiente de cómo se fue desparramando el cristianismo. Por supuesto que no está narrado toda la expansión en todo Palestina, pero después de que los apóstoles reciben la instrucción de evangelizar, se sobreentiende que de Jerusalén partieron hacia distintas otras ciudades de Palestina y abrieron congregaciones de la Iglesia de Cristo en Palestina durante el primer siglo. Recuerde, comenzando del año 33 hasta más o menos el año 100, se desparraman cristianos en todo Palestina, aunque no tengamos información de ellos, pero la Biblia nos dice que ese fue el mandamiento. Mencioné acerca de Matías, que se fue hacia Etiopía, hacia el sur, hacia Egipto, pero también hubo otros apóstoles que debieron haber viajado hacia lo que actualmente es Irán, lo que es Irak actualmente, puesto que había allá muchos judíos que desde los exilios anteriores, en siglos anteriores, en siglo VI antes de Cristo, siglo VII antes de Cristo, habían sido enviados a aquellos lugares y se habían multiplicado. Así que había conocimiento del monoteísmo en aquellas secciones del mundo y que entonces los apóstoles fueron encargados también para ir a evangelizar en aquellos lugares. Hay pruebas históricas que no vale la pena mencionar ahorita acerca de que cómo se han encontrado grupos perdidos en las montañas de aquellos países que se encuentran practicando todavía las normas del cristianismo como en el primer siglo. Así que usted quiere ser cristiano correcto, real, como debe de ser, lea el libro de los Hechos y conozca la historia cómo la Iglesia de Cristo fue desenvolviéndose. Después también usted va a leer todas las cartas del Nuevo Testamento, en donde se mencionan todas las congregaciones que se fueron formando. Recuerden, no todas las congregaciones, principalmente las congregaciones que Pablo fue formando en sus viajes misioneros, las actividades que realizó Pedro en sus viajes misioneros y cómo se va desparramando poco a poco a lo largo de esos, vamos a decir, hasta el año 65 después de Cristo, se va desparramando el cristianismo a toda esta sección hasta que llega también a Roma. Y entonces surgieron muchas iglesias de Cristo en Roma, en Acaya, en Macedonia, en Panfilia, en Frigia, en Asia, cuyos nombres, aunque no son todas las iglesias, pero los nombres aparecen en la siguiente parte, después de los Hechos, en toda la carta del Nuevo Testamento, las epístolas. No vale la pena en estos momentos, gastaría muchísimo tiempo si nos ponemos a estudiar el libro de los Hechos totalmente para ver cómo se desparrama el cristianismo. Pero es su tarea de usted, si realmente quiere conocer más, analizar y estudiar poco a poco. Hay una técnica de estudio que se llama exégesis. Cuando usted oiga la palabra hermenéutica, bueno, es la técnica de la investigación. La exégesis es la práctica de la investigación. Posteriormente, después de estos videos que estoy presentando acerca de la Iglesia de Cristo, voy a hacer uno o dos ejemplos de cómo hacer una exégesis de unas dos cartas, cuando menos, para que usted tenga una idea de cómo podemos extraer la información directamente de la Biblia. Pero de todos modos, siga mi sugerencia y vamos a continuar. Miren, déjenme decirles a usted cómo podemos ampliar nuestro conocimiento. Por supuesto, lo más importante es que usted domine su Biblia.
que usted domine, por ejemplo, en este caso, para conocer la historia de la Iglesia de Cristo, el libro de los Hechos es el libro que nos da abundante y suficiente información del casi el primer siglo, cómo se expandió la Iglesia. Y luego las epístolas nos hablan prácticamente de la vida de la Iglesia y los consejos que se le dan a la Iglesia de cómo debe ser su práctica, su estructura, su gobierno durante los 30 años siguientes, digamos, después de que se termina, después del año 65. Jerusalén va a caer en manos de los romanos en el año 70. Un emperador, bueno, un comandante llamado Tito, después emperador, fue quien conquista Jerusalén finalmente, y a partir de ahí entonces los cristianos se van a expandir, y ya la iglesia en Jerusalén también va a tener que salir huyendo y se va a esconder en cierto lugar que después vamos a investigar, a preguntar, a decírselo en dónde se va a esconder, porque ya había recibido el aviso en Mateo 24 de que cuando vinieran ya las noticias de que el ejército romano se acercaba, que todos ellos huyeran. Y ellos huyeron, se fueron hacia el otro lado del río Jordán, pero no vamos a profundizar en esos hechos. Así que, conociendo el libro de los Hechos, usted va a tener una idea de los consejos que Pablo da a la iglesia, con las cartas que él escribe, de los consejos que Pedro da, de los consejos que Judas da, no Judas el Iscariote, el otro Judas, el hermano de Jesús, de los consejos que recibe Timoteo, recibe Tito, acerca de cómo tienen que comportarse en la iglesia. Entonces le recomiendo, y sobre todo cuando ya llega el Apocalipsis, recuerde que el Apocalipsis va a ser un libro cifrado, que solamente los cristianos que conocen bien el lenguaje apocalíptico, que han leído Daniel, que han leído Ezequiel, van a tener comprensión del libro de Apocalipsis. Si siga usted la lectura constantemente, estoy seguro que no va a comprender todo, pero aquí viene entonces una segunda recomendación. Mire, la segunda recomendación que le voy a estar dando, aparte de que la Biblia, el Nuevo Testamento lo lea usted como debe de ser, va a utilizar el Antiguo Testamento también como referencia. Cada vez que en el Nuevo Testamento se mencione algo acerca del Antiguo Testamento, mi recomendación es que usted haga un viaje hacia el pasado. Viaje hacia el pasado significa, si en el Nuevo Testamento usted lee algo en referencia al Antiguo, entonces regrésese hacia el Antiguo para que usted conozca la historia. Y siga usted un programa de estudio bíblico completo. Con la Biblia debería de ser suficiente para que la fe de usted sea totalmente fortalecida. Por supuesto, algo que debe usted evitar es cuando usted esté observando, y si algún grupo religioso se acerca hacia usted, unas personas religiosas, obsérvelas primero. Obsérvelas primero, porque si no le presentan la doctrina correctamente, van a tergiversar su conocimiento y le van a hacer creer en grupos, en sectas, en iglesias nuevas, modernas, cuyos líderes en realidad no siguen las instrucciones bíblicas, sino que ellos siguen nada más su popularidad, lo van a extorsionar a usted, lo van a explotar con los famosos diezmos, con las famoso dinero, y van a enriquecer a esos líderes religiosos. Tenga usted mucho cuidado. Una recomendación es, comience usted a estudiar en su casa o con sus amigos, con sus más cercanos, y si es verdad que va a tener que ofrendar, pero esas ofrendas que usted dé, usted mismo las va a usar, usted mismo las va a distribuir para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados de su área o de áreas un poco más lejanas. No hay necesidad, le repito otra vez, de que usted se envuelva en un grupo grande de personas a quienes le va a estar usted entregando sus recursos financieros. Es un deber que tenemos que colaborar con recursos financieros. Se le llama ofrenda. Pero eso usted lo va a ir descubriendo poco a poco, o se le irá dando información. Pero ahora aquí le voy a dar más ideas a usted para que crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, tenemos libros como este que se llama La Iglesia de Cristo. Le escribió un hermano, se llama Ed Wharton, en Lubbock, Texas, fue instructor, y él da muy buena información acerca de la Iglesia de Cristo, de su doctrina, de sus prácticas, de cómo debemos de estudiarla. Le recomiendo, si acaso puede usted comprar este libro, cómprelo, y le va a dar mayor información acerca de la Iglesia de Cristo. Tenemos más. Miren, voy a quitar los mapas para que tengamos aquí, bueno, antes de quitarlo, déjeme decirle, miren, si llega usted a tener recursos, cómprese un diccionario
bíblico. En este diccionario bíblico usted va a encontrar mucha historia, mucha información, muchas palabras raras que no pueda comprender inmediatamente. Usted puede tener aquí la información necesaria, lo necesario para ser un cristiano fiel, un cristiano de acuerdo a la iglesia de Cristo, de acuerdo como se enseña en el Nuevo Testamento. Recuerden, un pueblo educado difícilmente va a ser engañado, pero un pueblo que no se educa, que no estudia, que no analiza, que no pregunta, que no comprende, cualquier líder, nada más con que diga que tuvo un sueño y que Dios le habló y que va a formar una congregación, una iglesia y se atrae gente, sobre todo si tiene carisma, si tiene personalidad para hablar con gentes, tiene el don del convencimiento. Sea usted muy cuidadoso. Los promotores del cristianismo somos personas sencillas, hablamos simplemente con la verdad como debe de ser y no nos jactamos de nada ni de ninguna clase de conocimiento. Investigue usted, este es un diccionario bíblico ilustrado donde usted puede encontrar bastante información, pero hay más todavía. Miren. Para usted quiere profundizar un poquito más, va a haber muchas palabras griegas en español de difícil explicación. Busque usted sus raíces en el idioma griego. Entonces, este diccionario es el Vines, diccionario de las palabras griegas, le va a servir a usted también para poder conocer un poco más. No estoy haciendo recomendación o no estoy vendiendo libros, simplemente le recomiendo que usted investigue y se profundice en el conocimiento de las cosas de Dios, para que usted adore a Dios como debe de ser. ¿Quiere usted conocer más todavía? Muy bien, miren, le recomiendo otra vez este libro. Este libro habla acerca de la historia de la Iglesia de Cristo y normalmente este libro, los primeros 3 siglos. El siglo I, el cristianismo del siglo I lo encontramos en el libro de los Hechos. Pero en el siglo II, siglo III y siglo IV, todavía las congregaciones se llaman iglesias de Cristo. Cualquier iglesia de Cristo que se establece desde el mundo occidental va a ser en Europa y el mundo oriental va a ser en esta sección. Las iglesias que se formen ahí se les va a llamar iglesias de Cristo todavía. Y van a surgir bastantes personajes conocidos como los padres apostólicos. Entonces le recomiendo este libro para que usted investigue. Pero ahora hay mucho más. Miren, las redes sociales tienen bastante información. Usted puede teclear simplemente en Google, o puede teclear en lo que usted busque en YouTube y va a encontrar mucha información. Sea selectivo. No cualquier presentación que ahí se hable acerca de iglesias son las correctas. Van a dar incluso información, unas iglesias a otras iglesias se van a estar atacando, porque bueno, no son la iglesia de Cristo. Incluso busque usted en Google la historia de la iglesia de Cristo siglo I, luego la historia de la iglesia de Cristo siglo II, historia de la iglesia de Cristo siglo III, y va usted a obtener más información. Todavía más sugerencias. Déjeme quitar aquí los mapas que tengo de Palestina y quitar el mapa también de los viajes de Pablo para mostrarle a usted algo más que usted tiene que saber, tiene que conocer, que con toda sinceridad quiero que usted conozca, usted sepa, para que usted se capacite, usted conozca. Usted, si va a ser un cristiano, sea usted un cristiano bíblico, un cristiano como lo marca el Nuevo Testamento. Miren, le decía a usted que busque usted en Google la historia de la Iglesia de Cristo del siglo II. Hay unos hermanos editores cristianos, escriben libros que les vamos a llamar los de la crónica cristiana. Entonces los de la crónica cristiana han tenido cuidado de ya meter entre las redes sociales esta información. No es suficiente, no es total. Los libros que le mostré tienen más información, pero usted puede tener una idea acerca de lo que pasó en el siglo II. O la misma idea la puede emplear acerca de lo que pasó en el siglo III, lo que pasó en el siglo IV, donde todavía hay iglesias de Cristo. Pero después de que Constantino institucionaliza la religión, entonces prácticamente el catolicismo romano va a tener poderío, va a tener influencia. E infortunadamente los líderes, los obispos, arzobispos, etcétera, de Roma se van a imponer sobre otros obispados, sobre otras iglesias de Cristo. Los obispos tienen que existir y ser independientes en cada congregación. Y hay unas reglas que usted va a encontrar. Por ejemplo, un obispo, para poder ser obispo, necesita ser casado,
marido de una sola mujer y mantener sus hijos en sujeción, cosa que la iglesia no tiene y la iglesia católica no tiene, y ellos se defienden diciendo que están siguiendo el don de la santidad, el don de mantenerse solteros, que porque Pablo estuvo soltero, es verdad, pero entonces ¿por qué tantos escándalos acerca de los abusos infantiles o abusos sexuales que los sacerdotes, obispos, arzobispos han tenido y la protección que dan acerca de los pederastas? Entonces, no es confiable. Mil disculpas, yo sé que quizá usted sea católico, es más, estoy seguro que el 90% de las personas que están leyendo mis videos son católicos. Pero en realidad, la Iglesia Católica es, vamos a decir, es la ramera anunciada en las Sagradas Escrituras. Pero bueno, vamos a continuar más. Miren, mayor información. Hay un sitio bíblico que se llama www.biblecourses.com. Están escritas en inglés. Bueno, usted ingrese a esta página y cuando usted ingrese a esa página usted va a encontrar pantallas, ventanas con bastantes idiomas, porque está traducido a muchísimos idiomas. Entonces, usted seleccione español. Y cuando usted seleccione en español, usted va a encontrar ahí, busque donde dice todas las lecciones, y usted va a encontrar material suficiente. Le voy a decir cómo es el material que este sitio web ofrece. Ellos están en Arkansas. Miren, aquí tengo, por ejemplo, este material. Son los libros de Tesalonicenses. Me mandan información suficiente para estudiar Tesalonicenses, donde yo predico, yo enseño Tesalonicenses. Me mandan material acerca de Esdras, Nehemías y Esther. Yo enseño acerca de esto en el Antiguo Testamento. Me mandan información acerca del periodo intertestamentario. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera saben qué cosa es el periodo intertestamentario. Lo que sucedió entre los siglos, digamos, en los años 350 hasta el año 0, no saben, muchos de ustedes no saben qué cosa sucedió, porque en la Biblia no viene. Entonces, busquen estos sitios, hay material suficiente, habla acerca de los profetas menores, los profetas mayores, en fin, tenemos información suficiente que se puede extraer, descargar e imprimir. El sitio web, los hermanos dan permiso para que se impriman si acaso quieren. A mí me los envían por correo, pero también cuando tengo oportunidad, yo mismo los imprimo. Y cuando yo los imprimo, simplemente es para enseñar, entonces los imprimo y ya con esto yo enseño en donde estoy enseñando. Usted también puede hacerlo. O sea, infórmense, edúquese y usted va a ser un cristiano fiel, fervoroso, seguidor de las Sagradas Escrituras como debe de ser. La dirección para escribir a ellos es La Verdad para Hoy, en español, 2209 Benton Street en Searcy, Arkansas, 72143 en Estados Unidos. Escríbales si gusta y pídales información. Incluso si usted vive en un país extranjero, no en Estados Unidos, ellos le van a enviar a usted en forma gratuita la información necesaria. Sobre todo si usted es un líder o quiere ser un líder de iglesia, un maestro de iglesia, le van a dar la información. Todo ese material que yo tengo, usted también puede tenerlo. Luego, hay otro sitio web. Este se llama www.cbpoc.net. El hermano Larry White, ya anciano, ya está muy grande de edad. El hermano Chase es su sucesor prácticamente, quien está ayudando. Les puede dar información, mandan bastante información. Se llaman cursos bíblicos para obreros cristianos. El correo electrónico es obreros@bellsouth.net. Escríbales, usted tiene oportunidad, y pídales información. Pídales información y ellos le mandarán material del que usted necesite, suficiente para que usted incluso forme una pequeña congregación en su lugar o en su casa. No necesita usted ser un orador importante o presentarse a conferencias y ser un gran predicador. Basta y sobra con que usted tenga el deseo, tenga las ganas de enseñar, tenga el deseo de formar una iglesia, un pequeño grupo de personas que adoren sinceramente al Señor. Y entonces estos dos sitios web proporcionan información suficiente. Ahora más, tenemos unas escuelas, voy a mencionar, hay bastantes escuelas bíblicas, pero esta que se llama Sunset International Bible Institute o Instituto Bíblico de Sunset, también tiene muchísimo material. Infortunadamente, vamos a decir que en el año 1991,
graduaron los últimos que recibían enseñanza también en español y ahora solamente enseñan en inglés. Quizá más adelante también van a tener alumnos que quieran aprender en español. Vienen muchísimos estudiantes, personas de África, personas de Europa, personas de Asia, personas de América que dominan el idioma inglés y toman los cursos y ellos después regresan a sus ciudades, a sus lugares y siguen proclamando el evangelio en sus lugares de origen, siguen formando grandes iglesias. Esa es una escuela bíblica, proporciona becas a aquella persona que califica para poder ser un estudiante y continuar con su preparación. La dirección para pedir información es en el 3723 calle 34 Street en Lubbock, Texas, 79410, y este es el teléfono, el 800 desde México, de otro lugar del mundo, 658-9553. Usted puede pedir información y puede estudiar. Aparte, en México existen varias escuelas bíblicas e institutos cuyos instructores también han graduado, muchos de ellos han graduado de estos, los fundadores sobre todo, de este mismo instituto, y cuando se fueron a México hace muchos años, 20, 30, 40 años atrás, entonces formaron escuelas bíblicas también en México, en otros países. Entonces, usted puede obtener información. Investigue en las redes sociales. Usted va a encontrar información para que se prepare, se capacite. Y por último, bueno, si usted quiere ingresar al Instituto Bíblico de Sunset, escriba a ellos, busquen el sitio web www.sunsetonline.org y ahí usted va a encontrar más información, o también extensionschool.com, que es el mismo sitio también del Instituto de Sunset. ¿Qué más puedo decirle? Le agradezco la atención que prestó a mis presentaciones sobre la Iglesia de Cristo hasta estos momentos, y si gusta seguirme en mi canal, la próxima presentación va a ser la exégesis de algunos 1 o 2 libros, y hasta ahí voy a terminar mis presentaciones en cuestiones bíblicas, nada más para que veamos cómo podemos interpretar la Biblia, y que usted también puede interpretar con muy pocas herramientas. Usted puede interpretar adecuadamente las Escrituras y extraer los consejos que el Señor ha dejado a sus iglesias, a las iglesias de Cristo, a través de los consejos que los apóstoles dan. Espero que haya sido de utilidad esta presentación. Yo sé que en el Internet hay muchísimas personas que presentan ya sermones de la Iglesia de Cristo, presentan sermones, presentan clases, dan información acerca de reuniones de líderes, de predicadores, reuniones de mujeres, etcétera. Pero una cosa importante, la Iglesia de Cristo es la iglesia que el Señor fundó. No importa, o sea, hay personas que atacan la Iglesia de Cristo y que dicen que no, que somos cambelistas, y dan un montón de información. Siga usted la historia, así como le mencioné en alguna ocasión, que si un grano de maíz fuese sembrado en el siglo I, lo que iba a dar es una mata, una planta una milpa, una planta de maíz. Bueno, si en esta época volvemos a sembrar el maíz, se sigue dando la misma planta de maíz. O sea, la semilla no ha variado. Lo mismo pasa con el conocimiento bíblico. El libro de los Hechos lo va a ir guiando a usted para que vea cómo se inició la Iglesia de Cristo. Nada más. Sigue usted los mismos pasos que aparecen en el libro de los Hechos, sigue usted los mismos consejos que aparecen en las epístolas. Y usted conocerá, usted podrá formar parte del pueblo de Dios. Mis bendiciones son para usted, que no es cristiano, que puede conocer, que está aprendiendo. Y si usted ya es cristiano, bueno, no está de más los consejos que le estoy dando. Yo sé que si usted ya es cristiano, ya su predicador, la persona que le está enseñando en el lugar donde usted existe, debió o debe de estarle dando suficiente información, alimentándolo espiritualmente. Pero no se conforme con eso. Recuerde, siga leyendo su Biblia, o busque los libros que le mencioné, y entonces usted podrá tener mucho mayor conocimiento. Bendiciones con ustedes. Si gusta seguir viendo mi canal, en la siguiente presentación voy a hacer exégesis de cuando menos 2 libros. Todavía no me investigo bien cuál libro voy a comenzar. Quiero comenzar con Filipenses o posiblemente con Judas. Bendiciones para usted y lo espero en el próximo video. Hasta luego.